¿Cómo le va, Andrés? Buenas tardes. Esteban Díaz Romero junto a mi compañero Eduardo Árez lo estamos saludando. ¿Cómo anda usted? Muy buenas tardes, Esteban. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias como siempre, Andrés, por permitir el contacto telefónico con FM Sur de Quilmes, ¿eh? Muy bien, encantado yo de poder transmitir nuestras ideas a la audiencia de ustedes. Usted sabe que fue muy fructífera, la última entrevista que hemos mantenido con usted. Uno a veces, en el fragor del trabajo no le presta atención, pero por ahí después repasándola, escuchándola o tratando de extraer algún tipo de párrafo que sea, por ejemplo, para el noticiero de la emisora. Y me comentaban muchos compañeros nuestros de trabajo de aquí, de otros programas, nos decían qué buena que fue la entrevista y qué explicativo que había sido el señor Harfuch en su momento. Y bueno, pero parece que no están tan contentos ustedes, con este proyecto que ha elevado el gobernador Scioli, porque parece que hubo modificaciones, Andrés, ¿puede ser? Sí, pero también porque en todo lo que es el fragor de lo que es la lucha legislativa y la lucha por los avances de los sistemas de justicia, me viene muy bien este pie que usted me da para poner las cosas en su lugar. Para, en primer lugar, tanto la Asociación de Juicio por Jurados como el INESIP estamos absolutamente a favor de que se sancione la ley que envió el gobernador de juicio por jurado para toda la provincia de Buenos Aires. Pero hay que hacerle cambios importantes. Y que no son muchos, son muy pocos, porque como en toda esta discusión, uno en el gobierno escucha a los asesores, escucha a los expertos, escucha distintas opiniones y finalmente uno toma la decisión política de enviar un determinado proyecto. Entonces, en la Argentina, bueno, no somos los que nos encargamos y estamos investigando el jurado desde hace mucho tiempo, nos conocemos absolutamente todos, etcétera, y por eso nos convocaron a nosotros y nosotros prácticamente delineamos el anteproyecto que nosotros hemos hecho una opción clara y expresa por lo que es el modelo de jurado clásico, que es el que todo el gran público conoce a través de las películas. Porque además es el modelo que eligió la Presidenta de la Nación para sus dos anteproyectos y que creo con toda seguridad en muy breve tiempo va a presentar. Porque además estamos convencidos de que ese es el mejor de todos los sistemas de jurados que existen en el mundo y además es el que permite la mayor independencia posible en la hora de dividir este gran poder, que es el poder de penar a otro, que la Constitución quiso que estuviese dividido entre el pueblo por un lado y entre el juez profesional por el otro. Entonces, la ley que envió el gobernador a la legislatura, con muy buen criterio, opta por este modelo de jurado clásico, ¿es cierto? Pero simplemente a último momento hubo una modificación en cuanto al veredicto que tiene que dar el jurado, que a nosotros nos parece inconveniente y que se debe corregir. ¿Y cuál es? La paso a explicar. Sí. Normalmente ustedes saben que el jurado se hace el juicio y está el fiscal presentando sus pruebas y diciéndole al jurado, señores, yo les voy a probar a ustedes que, por ejemplo, el crimen se cometió de esta manera y lo cometió fulano de tal. El defensor va a salir a decir, esto no fue así, la historia es muy otra y va a dar su versión de los hechos. Van a pasar los testigos, los peritos, etcétera, los policías, los balísticos, los forenses. El jurado va a escuchar atentamente toda esta prueba y después, con las instrucciones que el juez le va a dar sobre la ley, el jurado se retira a deliberar. En ese famoso momento tan importante, tenso, que es cuando aparece el presidente del jurado con ese pito y que dice, el pueblo encuentra a fulano de tal culpable o no culpable. Y eso responde el jurado. Entonces, porque hay un sistema de controles muy... Bueno, el proyecto tal cual fue enviado prevé que, además de la fórmula culpable o no culpable, el jurado tiene que responder un pliego de interrogatorio y de interrogantes y de preguntas que el juez le va a formular antes de retirarse de deliberar en el momento de las instrucciones. Preguntas que van a versar sobre los hechos o sobre las pruebas. Por ejemplo, ¿estaba fulanito de tal con un arma en la mano? ¿Sí o no? ¿El arma era un revólver? ¿Sí o no? ¿El auto al que se subió era verde? ¿Sí o no? Y así una lista que puede ser realmente muy larga de preguntas. Nosotros eso nos parece que eso no debe ser así. El jurado no está para responder ese tipo de preguntas, el jurado está para debatir intensamente la prueba, para arribar este veredicto
y después son las partes, sobre todo el acusado, si lo condenan, el que perfectamente puede recurrir la sentencia condenatoria si le parece injusta, si le parece que el juicio fue irregular, si le parece que alguno de los jurados estaba dormido, o que el jurado descubrió después que era pariente de alguno de los... Bueno, cosas, de todos los motivos de recurso amplio que existen. Entonces, este pliego de interrogatorio en realidad existe en otros modelos de jurado, como el francés o el belga, que a nosotros no nos parece el modelo de justicia a seguir, precisamente porque se trata de modelos de justicia que no tienen nada que ver con el espíritu y el diseño entero de la ley, que opta por otro tipo de modelo, que es el modelo de jurado clásico. Ese es el mayor, digo, de los inconvenientes. Y, a ver, por este lado, ¿por qué se toma esa decisión, digo, de copiar este modelo vigente de Francia y Bélgica? ¿O cuál es el motivo que aducen, por ejemplo, los autores de este proyecto en decir, bueno, vamos a incorporar esto? El tema es el siguiente. Yo creo que es una cuestión, como todo, una decisión política. En este caso, el Ejecutivo busca encontrar equilibrios. Sí. Y yo creo que personalmente no comparto esta cuestión. Yo creo que nosotros tenemos que asumir algo que nos cuesta asumir. El jurado fue opuesto por nuestros patriotas, nuestros próceres, ni siquiera por los constituyentes del 53. Eran Monteagudo, San Martín, Belgrano, Manuel Dorrego, eran todos juradistas. En los antecedentes constitucionales previos a 1853, quiero decir, el reglamento de 1811, el estatuto provisional de 1815, la constitución del 19, del 26, en todos aparece el juicio por jurado. La pregunta es ¿por qué? Claro. Bueno, la respuesta es muy sencilla. No fue solamente en Argentina, fue en toda América Latina. Tanto Bolívar como Sucre, todos los grandes próceres querían el jurado, porque estaban muy influenciados por las ideas de la Revolución Francesa, que habían visto en el jurado la manera de romper definitivamente con el modelo de justicia arcaico colonial, es cierto, que habíamos heredado de la monarquía española. ¿Y en qué consiste esto para el ciudadano común? Lo que tiene que padecer a diario. Entra una justicia que no es pública, que no es oral, que lo único que es un expediente escrito, secreto, con secreto sumarial, con jueces que tienen un poder enorme por escrito, con delegación masiva de funciones. A veces es el juez, no es el que toma las decisiones, sino es el empleado del juzgado que lleva el expediente el que toma. Entonces, eso es la antijusticia. Y el jurado fue puesto a propósito de la Constitución, de todas las constituciones americanas, para romper con ese modelo. Es el modelo que todavía nosotros tenemos, ya hemos avanzado bastante, y son esas resistencias al cambio los que son, para mi entender, culturalmente, los que motivan esto, vayamos de poco. Claro. Vayamos así. Entonces, en el caso especial, uno podría preguntarse, bueno, pero ¿qué tiene que ver que el jurado responda unas preguntas con todo esto que está describiendo el doctor Harfuch? Bueno, tiene mucho que ver, porque la presión es que el jurado explique, que diga cuáles fueron las pruebas que consideró para arribar a tal veredicto. Cosa que parece muy lógica. Pero sin embargo, tenemos que pensar que eso son exigencias que se le hacen al juez profesional, que no se le pueden trasladar al jurado. Exacto. Por muchas razones. Una, porque los jurados no son abogados, son legos. Otra, porque son llamados allí para deliberar y debatir. Y además, porque la historia de la humanidad nos ha demostrado a lo largo de los siglos, donde rigió el jurado, que los jurados, cada vez que tuvieron que expresar sus opiniones, los metieron presos, los encarcelaban, los multaban y hasta los mataban, precisamente porque no le daban al poder el veredicto que querían. Entonces, este fallo, esta manera que se llama íntima convicción, estas dos frases que encierran la palabra culpable o no culpable, abastecen por completo las exigencias que nosotros tenemos en materia de jurado clásico. Entonces, las preguntas, en realidad, son casi como el pasado que no se quiere ir. Entonces, esto es algo que nosotros vimos a último momento, que nos llamó mucho la atención, y por eso sacamos un comunicado en donde decíamos, bueno, pero no hay ninguna necesidad. Pero además cometemos el error de que si queremos comprar el modelo francés, comprémoslo íntegramente. Claro, en su totalidad, claro. Con retazos, porque si no, bueno, afortunadamente ya el doctor Albarracín ha manifestado, que es el subsecretario de Política Criminal, en declaraciones a Página 12 ha dicho que eso no es controversia, que no hace el proyecto, que estamos absolutamente dispuestos a debatirlo, y así que yo, bueno, realmente soy optimista y espero que en el trámite legislativo esto se solucione. Pero esto es realmente muy importante. ¿Cuántos miembros va a tener el jurado?
¿Cómo? ¿Cuántos miembros o por cuántos miembros va a estar compuesto el jurado? El jurado va a estar compuesto por 12 miembros titulares y 6 suplentes, de los cuales obligatoriamente tienen que estar divididos entre hombres y mujeres a mitad. Es decir, que está muy bien esto. Se rige en Córdoba, pero este es un gran avance, es un enorme avance. En todos los casos. En todos los casos. Entonces, los casos son, la ley fija que todos los delitos reprimidos con una pena máxima que exceda los 15 de prisión tendrán que ir a jurado. Entonces, y si va a jurado, entonces se tendrán que sortear un número un poco más, porque hay que hacer unas selecciones, etcétera, pero finalmente van a tener que quedar 12 más 6, 18, con lo cual tiene que haber 9 hombres, 9 mujeres. Doctor, esta gente que va a ser elegida, digo, ¿es una carga pública esto? Sí. ¿Se considera una carga pública? Absolutamente, y remunerada a pedido. Ajá. Entonces, la ley ha previsto que al jurado se le paguen una suma que, bueno, nosotros los que somos abogados aprendemos, pero por ahí el pueblo no. 2 IUs diarios. El IUs es una unidad que se usa mucho en el foro, en los tribunales, para, que la verdad no conozco bien a cuánto asciende hoy, pero en realidad justo la propuesta neuquina, que Neuquén ya sacó la ley de jurado y que nos pareció siempre muy acertada. Ahí, por ejemplo, hay gente que va al jurado que no le hace ninguna diferencia si le pagan 50 pesos o 100 pesos, porque es una persona de un muy buen pasar. Entonces, realmente solamente se le va a pagar si lo pide. Hay mucha gente que dice, y en Córdoba lo dice, yo no necesito que me paguen, yo estoy gustoso de venir a participar. Entonces, bueno, en cambio, el que sí lo necesita, perfectamente lo puede pedir. Y además, ojo, esto en caso de que sean personas cuentapropistas. Si la persona es un empleado público, un empleado privado, el empleador le tiene que conceder el goce de salarial como si estuviese trabajando, así que se da por pagado así. Nada más lo que sí se ve, si hay que trasladarse muchas distancias, como un viaje. Pagar los viajes. ¿Y hay algún requisito exclusivo para poder ser jurado? Yo le iba a preguntar lo mismo, si hay algún requisito, doctor. Hay que ser instruido o tener algún tipo de antecedente, ya no puede ser jurado, ¿cómo se...? Todos los ciudadanos entre 21 y 75 años están habilitados para ser jurados. Después, si uno lee con detenimiento la ley, va a ver que el requisito más importante es ser abogado, 1. Segundo, no pertenecer a ninguno de los 3 poderes del Estado, del poder de los cargos altos, del poder ejecutivo, legislativo, judicial, ni de la fuerza de seguridad. Tampoco pueden participar los sacerdotes o de otro culto reconocido, porque bueno, normalmente es una persona que siempre tiene mucha ascendencia sobre lo demás, y lo que se busca es la democratización de la participación en el recinto. Y tampoco van a poder participar quienes estén condenados por un delito doloso. Pero entonces, en general, la participación es muy amplia, y lo más importante de todo es algo que es absolutamente central y que está en la idea misma del ideal democrático y republicano del jurado, que es que si, por ejemplo, el crimen se cometió en Quilmes, no pueden venir de Zárate Campana a ser el jurado. Tienen que ser habitantes, es decir, gente que pertenezca a la comunidad. Ese es el porque eso es una manda constitucional. Y porque normalmente el poder siempre que hizo para obtener un resultado favorable, sacaba al acusado del lugar donde lo podían jugar sus pares. La gran conquista de la Carta Magna en el año 1200, y se lo llevaban a otro lado muy lejos para juzgar, ya violando la garantía de juez natural, y que lo jugaran no sus pares, sino que lo jugaran extraños. Entonces, el proyecto sí muy bien contempla que tiene que ser juzgado por un jurado de su vecindad, y para nosotros vecindad entendemos gente que vive en el departamento judicial. Entonces esto es muy importante, está bien contemplado en el proyecto. ¿Y personas que son analfabetas también pueden formar parte del jurado? La ley no pone ningún tipo de, correctamente, no pone ningún tipo de prurito en eso. Sí, que en general lo que se tiene que tomar en cuenta es que la persona puede ser analfabeta, pero muy sabia. Exacto. Yo conozco mucha gente que vive en el campo, y que son gente que trabaja la tierra y que no sabe leer y escribir.
y gente que tiene hijos, familia, etcétera, y es gente que uno se sienta a hablar y tiene una sabiduría inmensa. ¿Cómo es posible que esa persona nosotros verdad, ¿no? la excluyamos de un jurado? Lo que sí tiene que hacer es saberse dar a entender oralmente, y si se trata de un caso complejo en el sentido que hay que analizar documentación, sí, por ahí no podrá ser jurado para ese caso, que lo eliminamos como jurado, porque si no estaríamos haciendo una discriminación que no tiene ningún sentido. Doctor, siempre es un placer charlar con usted. La verdad que ojalá que rápidamente esta propuesta sea debatida en la legislatura, que se hagan las enmiendas que corresponden. La verdad que estamos totalmente de acuerdo para hacer una justicia expeditiva, una justicia rápida, una justicia que no duerma en expedientes, sino que se expida rápidamente, como lo dice la palabra. Doctor, si no dispone lo contrario, seguramente lo estaremos molestando en otra oportunidad para seguir charlando sobre este tema, yo les agradezco a ustedes esta posibilidad, y yo también desde acá, y para que quede bien clara nuestra postura, hacemos votos porque esta ley salga, porque creemos que con las pequeñas modificaciones que hay que hacer, creo que vamos a estar en presencia de la mejor ley de juicio por jurado que existe en el país, lo cual es un hecho revolucionario, histórico para la provincia de Buenos Aires. Ojalá que así sea. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes. Muchas